Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno de Cantabria por haber organizado esta magnífica jornada, o este magnífico curso, 22º curso de la jurisdicción contenciosa administrativa, y a la presidenta del Tribunal, a la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a doña Esther Castañedo, que está aquí a mi lado, por haberme invitado a participar en este curso. Se me asignó como tema de intervención la europeización del procedimiento administrativo, que es un tema que me agrada especialmente, que me interesa. En realidad, lo que es la europeización del ordenamiento interno siempre me ha interesado desde hace décadas. Y básicamente me he ocupado no de la influencia del derecho de la Unión en lo que llamamos la parte especial del derecho administrativo, el derecho público español, sino sobre todo en lo que es la parte general. Por ejemplo, en el procedimiento administrativo, que es lo que voy a hablar hoy, también en el acto administrativo, en el concepto y en el régimen jurídico del acto administrativo, y luego en cuestiones como la teoría de los derechos fundamentales o el canon de control que aplica el Tribunal Constitucional en el marco del recurso de amparo. Es decir, que el tema de la influencia del derecho de la Unión es un tema en el que me siento muy a gusto y me ha interesado desde siempre, porque es muy bonito ver cómo se transforma un ordenamiento jurídico debido a causas en parte exógenas, ¿no? En parte no tan exógenas, porque somos también parte de esa integración europea, ¿no? Bien, el tiempo que tengo para la intervención es súper limitado, entonces prácticamente van a ser unas notas, ¿no?, sobre la europeización del procedimiento administrativo, y le voy a dedicar el tiempo a dos temas o dos cuestiones brevemente, que son el derecho fundamental a la buena administración y cuál es el margen que tienen los Estados miembros, que tiene España, a la hora de configurar su procedimiento administrativo para poder aplicar el derecho a la Unión. ¿Cuál es la relación entre la competencia europea, la competencia legislativa de la Unión y la competencia legislativa de los Estados miembros en punto al procedimiento? Estas serían las dos cuestiones que quisiera tratar. Por un lado, el derecho a una buena administración. Como yo creo que todos los que se dedican a la administración o a la jurisdicción contenciosa administrativa saben, el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es derecho vigente y tiene rango de derecho primario en el ordenamiento de la Unión desde el 1 de diciembre de 2009, es decir, que hemos ya cumplido 15 años de vigencia, pues ese artículo 41 consagra como derecho fundamental denominado así, a la buena administración, un conjunto de normas de conducta de contenido procedimental. Todas esas normas de conducta habían sido previamente reconocidas por el Tribunal de Justicia, en esa labor pretoriana a la que se ha referido Esther Castañedo, ¿no?, que estaban en la jurisprudencia. Esto se ve muy bien si uno analiza las explicaciones de la Carta, la parte de las explicaciones que se refieren al artículo 41 nos indican el elenco de sentencias de las que nacen estas facetas que componen el derecho a la buena administración. Bueno, el artículo 41 tiene 4 apartados, 2 de ellos, el 3 y el 4, son normas de conducta que se aplican por su enunciado únicamente a la Unión Europea. Se refieren al derecho a obtener una reparación de la Unión por los daños causados por las instituciones o sus agentes, o el derecho de todo ciudadano de dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los tratados, que son 24, y a recibir una respuesta en esa lengua. Bien, pues estos enunciados, en principio, no tienen relevancia en el ordenamiento interno. En cambio, los derechos o las normas de conducta que se enuncian en el apartado 1 y 2 del artículo 41 sí que tienen potencialidad. Se pueden agrupar en cuatro normas de conducta. Es el derecho de toda persona que las instituciones traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa,
y dentro de un plazo razonable, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome una medida individual que le afecte desfavorablemente, el derecho de acceso al expediente que le concierna, al expediente que le concierne individualmente, y la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones. En principio, estos estándares, pues bueno, se pueden decir que están bien reflejados, bien plasmados, bien recogidos en el ordenamiento jurídico español. Pero la cuestión que ha ocupado durante largo tiempo a la doctrina, desde que se formula la Carta se proclama solemnemente en diciembre del año 2000, no entra en vigor hasta 9 años después, pero la Carta la tenemos ya desde el año 2000, es decir, que ya tiene 25 años de existencia. La discusión ha sido siempre si el artículo 41 es aplicable a los Estados miembros. Si os fijáis en el tenor literal, el artículo 41 de la Carta se refiere exclusivamente a las instituciones de la Unión. Deja fuera a los Estados miembros. Como sabéis, la Carta se dirige enteramente a las instituciones, los organismos y órganos de la Unión y solamente se dirige, dice el artículo 51.1, a los Estados miembros cuando apliquen el derecho de la Unión. Porque la Carta no es de entera obligatoriedad para los Estados, es una obligatoriedad condicional, solamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Esa es una de las grandes diferencias de la Carta con otros catálogos de derechos que tenemos a nuestro alrededor. La Carta rige, es derecho primario de la Unión, pero tiene una vigencia condicional, una vigencia limitada, rationes materia. Pues bien, ¿a qué le hacemos más caso? Al artículo 41, que solamente habla de las instituciones de la Unión, al artículo 51, que admite esa dualidad, ¿no? Esa aplicabilidad de la Carta en conjunto a los Estados miembros. Y el Tribunal de Justicia en el año 14 lo resolvió de forma salomónica. Dijo, bien, el artículo 41 solo se aplica a los Estados miembros. Perdón, solo se aplica a las instituciones de la Unión. Pero nos excluye que lo que antes llamábamos principio general de buena administración, que es de origen jurisprudencial, que es de origen pretoriano, sí se aplica a los Estados miembros. Hay el carácter salomónico. El artículo 41 solo a las instituciones de la Unión, pero en la retaguardia queda el principio general de buena administración, que es aplicable a los Estados miembros. Esto significa que la buena administración en la Unión tiene un doble fundamento jurídico. El de derecho fundamental cuando se trata de las instituciones de la Unión y el de principio general cuando se trata de los Estados miembros. Bien, como ya se ha indicado en la ponencia anterior, en el debate posterior, el principio de buena administración en el ordenamiento jurídico español está teniendo un auge importante, ¿no? El Tribunal Supremo, en el año 14, 6 días antes de esa sentencia que he dicho que resolvió salomónicamente si era derecho fundamental o principio general con respecto a los Estados, 6 días antes, un 11 de julio de 2014, el Tribunal Supremo dijo que el artículo 41 se tenía que aplicar en España de forma generalizada. Porque no era, bueno, estoy poniendo mis palabras, pero más o menos este era el espíritu, no era concebible, no era lógico que hubiera un distinto nivel de enjuiciamiento. Es decir, que rigiera o no rigiera un estándar de conducta de la Administración dependiendo si la materia o la situación estaba conectada con el derecho de la Unión. Es decir, que optó por decir que el 41 es aplicable en España. Es una decisión que no tiene trascendencia jurídica en el sentido de que el contenido del derecho fundamental de la Carta y el contenido del principio general son homólogos, son equivalentes, son iguales, ¿no? Pero claro, si eso lo dice con respecto a otro derecho de la Carta, en el cual la propia Carta dice que no es aplicable a los Estados miembros si al mismo tiempo no se aplica el derecho de la Unión, pues sería un salto bastante revolucionario, ¿no? Y justamente esta es la gran discusión que hay hoy en Europa.
porque como la Carta no es obligatoria 100% a los Estados miembros, el Tribunal de Justicia no puede usar la Carta como parámetro de control de las actividades o las políticas o las legislaciones antiliberales que se están prodigando en algunos países, en algunos Estados miembros, ¿no? No se puede combatir los ataques a la libertad de expresión con la libertad de expresión de la Carta si esos ataques de la libertad de expresión se producen fuera del ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Es decir, que aquello que dijo el Tribunal Supremo, hoy en fin, habría que tener cuidado con no extender ese tipo de afirmaciones. No me da tiempo a analizar el principio de buena administración. Recomiendo para quien quiera avanzar un poquito en el conocimiento de este principio. Hay dos artículos de Germán Fernández Farreres y de Ana Belén Gómez Díaz, en los años 23 y 24, que resumen la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de buena administración. En mi opinión, todavía el principio de buena administración necesita que le construyamos, o que el Supremo le construya una pista de aterrizaje adecuada. Como ocurre con la recepción de muchos principios del derecho a la Unión, podemos equivocarnos si nos quedamos cortos, ¿no? Si nos quedamos cortos, por supuesto, violamos el principio de primacía y nos sancionan, ¿no? Sancionan al Estado español en fin, o a la institución responsable en cuestión, pero a veces tenemos el riesgo también de pasarnos, ¿no? De darle más contenido o más primacía o más dimensión a algunos principios del derecho a la Unión. ¿Y eso por qué puede ser malo? Porque limitamos el principio democrático, la soberanía de las Cortes Generales, lo que han decidido nuestros ciudadanos. Es decir, que hay que encontrar la medida adecuada también al principio de buena administración, ¿no? Porque el principio de buena administración, a mi modo de ver, no se tiene que convertir en una especie de cúralo todo o tampoco en una especie de causa de nulidad general de los actos administrativos. Recomiendo, pues para seguir reflexionando sobre este particular, un voto particular que me gustó mucho en su día, que escribió Dmitry Berberov, el magistrado Dmitry Berberov, a una sentencia de la sección segunda de la sala tercera que aplicó el principio de buena administración en este sentido un poco expansivo al que me he referido. Es la sentencia de 4 de noviembre de 2021, número de recurso 8325-2019. Ese voto particular me parece que es un ejercicio teórico de aplicación ponderada del principio de buena administración. Y el otro punto que quería tratar es, bueno, cuál es el margen que tienen los Estados miembros en el plano procedimental para ejecutar el derecho de la Unión. Bien, aunque aquí, bueno, si van ustedes a los manuales, a los tratados de derecho administrativo, es habitual referirse a un principio que rige en esta materia, que es el principio de autonomía institucional, procedimental, y a veces también se añade y procesal, porque en principio es el mismo principio, es el mismo criterio, ¿no? El que regula hasta qué punto se pueden aplicar las instituciones propias, los procedimientos propios, las vías procesales internas a lo que, grosso modo, llamamos ejecución, ¿no? La ejecución administrativa y la ejecución judicial del derecho de la Unión en nuestros ordenamientos internos. En realidad, no hay tal principio de autonomía. Como principio jurídico no existe. Si vamos a los tratados, no existe. Que yo sepa, el Tribunal de Justicia una vez rozó la expresión de autonomía procedimental, pero no es un principio manejado por el Tribunal de Justicia y, por supuesto, no es un principio creado por el Tribunal de Justicia. Porque aquí la relación que se establece entre la Unión y los Estados miembros es muy distinta de la que se establece entre el legislador estatal, que tiene competencia exclusiva para regular el procedimiento administrativo común, y las comunidades autónomas, que tienen que respetar ese procedimiento
administrativo común a la hora de configurar sus procedimientos especiales. En principio, la competencia de la Unión en materia legislativa es la que dicen los tratados, según el principio de atribución, y en esas materias la Unión puede regular los aspectos que considera conveniente, incluidas tanto cuestiones sustantivas como procedimentales. No tiene como límite claro o definido, jurídico, que no pueda traspasar una supuesta barrera o frontera de lo procedimental que quedaría en manos de los Estados. Lo que ocurre es que en la práctica el legislador de la Unión regula lo que le parece necesario en cada momento y en esa concepción de lo necesario en cada momento, normalmente lo procedimental no es protagonista. En general, en algunas áreas del derecho sí. En medio ambiente sería muy difícil definir qué es procedimental y qué es sustantivo, porque muchas instituciones que nos han venido del derecho de la Unión tienen un contenido procedimental, ¿no? Como la evaluación ambiental o la ecoauditoría o las etiquetas, etcétera, o como el ejemplo que ha mencionado antes Esther Castañedo, los recursos, el Tribunal Especial de Recursos Contractuales. ¿Esto es derecho sustantivo o es que hay? En algunas materias es difícil clasificar si se trata de una institución, una regulación material o procedimental. Pero por lo general, el derecho de la Unión establece reglas sustantivas, criterios sustantivos y lo procedimental lo deja en manos de los Estados miembros. A veces hace pequeñas incursiones y hace pequeños recordatorios de que, bueno, en esta materia tendrá que haber sanciones adecuadas y proporcionadas, ¿no? Pero esa cláusula la rellenan los Estados con sus propios regímenes sancionadores, con sus propios códigos penales, etcétera. En fin, no hay una regla jurídica que le impida al derecho de la Unión ir más allá, sino una cuestión puramente política de, en cada momento, gestiona un poco las necesidades de uniformidad y de efectividad que tiene el derecho de la Unión. El único principio que regula el ejercicio competencial de la Unión, o los únicos principios, son el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad, no un eventual principio de autonomía procesal. Como en la Unión no hay un título competencial, como ocurre en España, sobre el procedimiento administrativo, pues bueno, la Unión tampoco siente la necesidad de legislar sobre el procedimiento administrativo en abstracto, el procedimiento administrativo dirigido a la ejecución indirecta por los Estados miembros, sino que regula sus títulos, las materias de acuerdo con sus títulos sectoriales y introduce aquellas regulaciones procedimentales que le parecen más acertadas. ¿Quiere decir esto que son plenamente soberanos los Estados miembros mientras el derecho de la Unión en materia procedimental no indique lo contrario? Pues tampoco. Y esto sí, ahora sí que viene la peculiaridad del derecho de la Unión. De nuevo, aquí no es el legislador de la Unión, sino el Tribunal de Justicia de la Unión el que ha creado el principio regulador, que hace de regulador entre los dos ordenamientos. El principio que aplica en esta materia es el principio de cooperación leal, o cooperación sincera, que también se dice. Y de ese principio de cooperación leal ha deducido los principios de efectividad y de equivalencia, que aplica o que interpreta que deben aplicarse en este sentido. Se pueden aplicar a la ejecución del derecho de la Unión cualesquiera regulaciones procedimentales, y sabemos que las diferencias entre los Estados miembros son muy importantes. Hay varias culturas jurídicas en Europa, ¿no? La romano-germánica, la escandinava,
la británica, un poco, que todavía queda en Irlanda. En fin, hay varias culturas y los procedimientos, las prácticas son muy distintas. Se puede aplicar cualquier regulación interna de tipo procedimental, con sus plazos, sus potestades, etcétera, siempre que su aplicación no impida en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el derecho de la Unión. Esto es el principio de efectividad, siempre que quede a salvo la efectividad del derecho de la Unión. Y el otro correctivo es el principio de equivalencia. No se puede aplicar a la ejecución del derecho de la Unión procedimientos, instituciones, categorías, plazos, todo tipo de normas adjetivas desfavorables o que sean perjudiciales, que vayan en detrimento del derecho de la Unión en comparación con las pautas, con los criterios, con las normas que se aplican a la ejecución del derecho interno. Fijaos que dice equivalencia, no pide un trato igual, sino equivalencia. Y estos son los dos principios reguladores que dan juego a una abundante jurisprudencia, ¿no? Porque cuando el juez, como dice se encuentra con una norma que aparentemente le impide aplicar el derecho de la Unión porque ha pasado un plazo, porque según la regulación española ya no se puede examinar de oficio una determinada institución, si concurre una nulidad, si se ha infringido el derecho de la Unión, pues todas estas normas se deben regir o se deben examinar de acuerdo con el principio de efectividad y de equivalencia, y cuando hay dudas se evacúan ante el Tribunal de Justicia, y es lo que provoca esa jurisprudencia tan casuística. Y para terminar, fijaos la diferencia un poco que hay para que comparemos lo que tenemos en España alrededor del procedimiento administrativo común y lo que tenemos en Europa alrededor del procedimiento, de la concepción del procedimiento. Fijaos que en España tenemos un procedimiento administrativo común básicamente porque la Constitución lo reservó al Estado. Al reservarlo al Estado, pues el Estado lo regula, ¿no? ¿Y por qué lo reservó al Estado? Esto lo ha expresado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde hace décadas. La finalidad del procedimiento administrativo común es garantizar un trato igual a los administrados, ¿no? Que haya una serie de hitos, de pausas, de secuencias, de trámites que sean igual con independencia de la administración a la que nos dirigimos, ¿no? Este es el telos del procedimiento administrativo común. En cambio, el Tribunal de Justicia y el legislador de la Unión también, su telos no es garantizar el mismo trato, el mismo trato procedimental, desde el punto de vista procedimental, las mismas garantías, los mismos pasos, los mismos hitos, la misma secuencia de trámites, sino la efectividad del derecho de la Unión. Aquí el telo es cuestiones más sustantivas, y claro, es un telo mucho más genérico, mucho más abierto. Y me he pasado 3 minutos. Perfecto. Muchas gracias por vuestra atención.